Hola, muy buenos días. Hoy desde el Hey Festival de Jericó, con un invitado muy especial, Hugo Jamioy, Taita Hugo Jamioy, un poeta ancestral, hijo del Taita Ramón, de mamá pastora, un hombre que con su palabra transforma, sana y limpia este mundo. Un privilegio conversar hoy con él y tenerlo acá en el Hey Festival desde las montañas de Jericó. Gracias, Hugo, por estar con nosotros hoy. Navastin, Jetskapamillan, Batangi Bakong, Atzreina Nokan, Jetskangwian, Botamanjuavnea, en Detsemna. Un saludo fraterno para hombres y mujeres que hoy pueden apreciar esta conversación y decirles que vengo a compartir desde esa palabra que sembraron nuestros abuelos en el corazón. Gracias, Hugo, por esas palabras tan bonitas. Y arrancamos, creo que con ese tema, la palabra. ¿De dónde viene la palabra? Esas palabras que en tu lengua transmiten tanto, que en el español cuando llegan siguen tocándonos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos en ese proceso creativo de ser poeta, de transmitir ese conocimiento ancestral? Es simplemente poder ver a las demás personas como si fueran mis hermanos o como si fueran mis hijos. Y creo que cuando vemos desde esa dimensión, la palabra aflora de una manera muy tranquila, como lo hicieron nuestros mayores, ¿no? Porque ellos nos entregaron esa palabra viendo a nosotros como sus hijos, como sus hermanos. Y ahí, al interior de nuestro pueblo Kamtra, cuando alguien de la comunidad habla para referirse justamente a la comunidad, lo hace desde esa dimensión, de considerar a los demás como sus hermanos, como su familia. Entonces cuando yo me siento acá en un espacio de ustedes, miro desde esa dimensión, considerarlos a ustedes como mis hermanos también, como mi familia, y cuando uno mira desde esa dimensión trata de entregar al máximo ese espíritu de la palabra que han construido nuestros abuelos. Entonces yo simplemente pues retomo como ese espíritu y trato de compartirlo y trato de hacer que esa dimensión humana que nos identifica a todos pues pueda elevarse al máximo y dentro de todo eso pues está el aprecio, el respeto, lo que significan ustedes para mí al entregarles la palabra. Es como si se hubiese preparado una tierra, ¿no? Y uno va a depositar una semilla y yo necesito que esa semilla germine con fuerza. Entonces, desde ahí podemos mirar que la palabra también es una semilla y si queremos que haya un buen brote, pues uno tiene que ser un buen sembrador también, ¿no? Entonces yo creo que todas esas imágenes se presentan porque es que pues nuestros papás nos prepararon para eso, ¿no? Y en la lengua Kamtra decimos Hawayenan, que es sembrar la palabra en el corazón, y creo que en este espacio hemos cumplido parte de esa tarea, ¿no? Hugo, qué maravilla. Y voy a aprovechar de esos ancestros tuyos, como tu madre, que es tejedora allá en el Valle del Sibundoy, Sí. unas piezas hermosas, pero eso va más allá en el símbolo. ¿Cómo ves el tejido que estamos teniendo hoy como sociedad y cómo tejer más bonito desde el pensamiento, desde la palabra y desde la acción? Bueno, nuestros abuelos, y tomando como referencia el ejemplo de mamá pastora, pues que afortunadamente mm, me regaló la vida en su vientre materno y fuera de eso, pues todo el proceso de formación, aprendí las técnicas del tejido cuando tenía como 8 años y éramos maestros tejedores junto con mi hermano y nuestra vida ha sido de tejedores. Pero el asunto es que, digamos, nuestros mayores han logrado vivir dentro de un marco del tejido de verdad ancestral, con una influencia diferente de lo externo. Nosotros ya somos producto de una influencia de lo externo que de a poquito ha ido permeando esa estructura tradicional, a tal punto que también podríamos decir que ha puesto en riesgo ese original tejido. Y hoy vemos en riesgo que nuestra cultura desaparezca. Sin embargo, pues
tenemos unas fortalezas que están en nuestros mayores, que tienen la lengua, que tienen las técnicas del tejido, pero nosotros somos producto de un proceso de evangelización de una educación muy formal que nos ha ido separando de esa dinámica tradicional, a tal punto que empezamos a valorar si lo uno o lo otro es más valioso, y parece ser que lo de afuera empieza a tener más peso sobre lo propio. Es un riesgo que tenemos, pero esa es la responsabilidad nuestra, ¿no? Pero, digamos, si miramos la generación ancestral, por ejemplo, de mi madre, de esos abuelos, son muy fuertes, ¿no? Y esa es una de las fortunas nuestras, que tenemos a través de ellos la posibilidad de revitalizar lo que de a poquito se ha ido perdiendo. Pero nuestras actuales generaciones tienen un grave riesgo y hay que invertir todo lo que sea necesario para hacer que se reconstruya ese tejido que se ha ido resquebrajando pues a partir de toda esta influencia, los medios de comunicación, la educación formal, la evangelización, el rompimiento del territorio. La fragmentación de ese territorio ha sido definitivo, pero nosotros estamos en esa tarea de reconstruirlo, ¿no? Y creo que ese es el reto para nosotros ahora. Qué maravilla esa fuerza para tejer y para seguir, como decís, ese tejido que está roto, volverlo a recuperar y volverlo a poner en su belleza. Me voy para el otro lado, para tu papá, el Taita Ramón, la sanación, las medicinas ancestrales, y también ahí vos conectás con la música, esa flauta que sana, esa palabra que sana, cómo seguir sanando, y si se puede nos regalas una piecita de algo que nos sane un poco acá. Bueno, Taita Ramón cumplió su tarea, ¿no? Él nos dejó un gran legado desde la palabra. Era un botamambillá muy importante para nuestro pueblo, era un guardador de la palabra bonita muy importante, y se reconoce porque, digamos, él tenía una gran cantidad de ahijados, tanto de bautizo como de matrimonio, porque siempre, digamos, la figura del padrino, ya sea de bautizo o de matrimonio, es porque esa persona se convierte en un consejero en el momento en que el niño o el adolescente requiera de su palabra bonita para poder enderezar su camino, porque humanamente también estamos expuestos a perdernos en el camino, ¿no? Igual, en el matrimonio, el esposo o la esposa siempre buscan a alguien que cuando en el matrimonio, en la pareja haya dificultades, alguien les haga ver el camino. Entonces mi padre era un botamambillá que tenía esa especialidad de poder aconsejar, de poder sembrar la palabra en el corazón y poder redireccionar esos caminos donde a veces sentimos la perdición. Y a él lo buscaban mucho para que él fuera padrino de alguno de estos momentos rituales, y eso pues es un reconocimiento de la comunidad. Es incontable la cantidad de ahijados que ha tenido en ese sentido, y ese es una forma de mirar el reconocimiento que tenía como guardador de la palabra bonita. Luego, como autoridad, pues él dirigió a nuestro pueblo como autoridad política, pero ya como autoridad espiritual fue una persona que a través del ritual de Yahé y de las plantas medicinales era un gran sanador. De hecho, pues la sanación que familiarmente hacía se expandía también para la comunidad, y creo que nos dejó un gran legado. Nosotros aprendimos, toda la parte de lo que es el ritual del Yahé lo hacemos nosotros porque él nos formó y él nos autorizó para que lo hagamos. De hecho, mi hermano mayor es uno de los herederos de su conocimiento también, y eso fue lo que nos dejó. Mi padre murió hace 3 años, pero él está vivo en cada una de las cosas que hacemos permanentemente. Él nos dejó en la palabra todo, digamos, un direccionamiento a dónde tenemos que llegar, y estamos poniendo como en práctica ese direccionamiento. Pero en sí, lo que pues el gran aporte que ha hecho es que siempre estuvo cultivando la palabra, que es como la esencia de lo que para nosotros representa la vida, y ahí está guardado todo lo que debemos hacer desde esa misma palabra. Y la música para él era muy importante, era un músico, era un guardador de las músicas más remotas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una fiesta que se llama el Butzknate. El Butzknate es el día grande,
que es el día que celebramos el Año Nuevo para nosotros, es la fiesta del reencuentro y del perdón. Y él tenía una versión de la melodía del Butskánete más antiguo, ¿no? Era uno de los últimos guardadores de esa melodía y nos la heredó a nosotros y nosotros lo tocamos cada vez, incluso en estos tiempos, por estos días estamos en la preparación de los instrumentos musicales, de nuestra vestimenta, de los plumajes para ataviarnos, y el próximo 28 de febrero estamos de celebración de Año Nuevo nosotros, 28 del próximo. Entonces, bueno, invitados si quieren ir, y bueno, la melodía está aquí, Sí. ¿no? Yo te tengo. Muchas gracias. Qué belleza de melodía. Y con esa es con la que arranca el Año Nuevo. Bueno, esa es una melodía que representa el llamado a los sabios, a los sabedores, ¿no? Pero también es una rememoración a toda esa persecución que sufrieron ellos. En el tiempo de los misioneros capuchinos fueron perseguidos, asesinados, y ellos luego tuvieron que esconderse en las montañas para seguir haciendo sus prácticas del yagé. Entonces esta es una melodía que invoca a ellos su fuerza espiritual, pero también nos recuerda ese momento doloroso que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Y hace referencia pues a esa reunión de sabios, ¿no? Es una danza que hacemos en la fiesta del Butskánete. Qué hermosura. Hugo, ahorita hablabas de la amenaza que hay de afuera hacia adentro muchas veces, y a veces la referencia a la poesía está en España, está en Francia, está en otras lenguas, y veneramos a esos autores que también lo hacen de una manera muy hermosa, pero nosotros tenemos nuestra palabra, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos en lo más profundo de la selva, en lo más profundo de lo que somos, y eso es lo que vos nos has traído y nos has regalado y nos has recordado. Nos regalas un poema de esos tuyos para compartir acá con el Hey. Usted hace una afirmación muy importante, muy valiosa, ¿no? Aquí uno recuerda un poco a Salamea, cuando él habla de esa poesía escondida, ¿no? Guardada ya en esos rincones. Y pues quienes hemos tenido la fortuna de visitar muchos pueblos indígenas en Colombia, y uno se da cuenta que la palabra se teje en horas de la noche y hacen relatos que dice uno, parece que viviera como en un momento de ficción todo lo que ellos dibujan. Por ejemplo, sobre todo en los relatos de origen, cuando ellos cuentan cómo se inventó el mundo y cómo aparecen padres y madres creadoras, y no es un solo Dios el que creó, sino que son padres y madres creadoras que van apareciendo en un camino que ellos van relatando. Eso es mágico, y pensar en 65 lenguas en Colombia, son 65 formas diferentes de poder relatar, ¿no? Esos momentos de origen, de inventar la vida. Son 115 pueblos indígenas en el país, o sea, tendremos una riqueza muy valiosa de poder descubrir un poco esos mundos y cómo lo explican, ¿no? Cómo fueron el origen. Entonces, yo creo que eso es muy importante reconocerlo y saber que, por ejemplo, en nuestra educación formal hace falta eso, de que podamos incluir, por ejemplo, cada año pueden incluir el conocimiento de uno o dos pueblos indígenas sobre sus relatos de origen. Eso le daría un gran aporte a nuestros niños en su visión de país y de reconocimiento de la ancestralidad. Y pues bueno, yo he tenido la fortuna de conocer varios pueblos indígenas, pero también de encontrarme con varios escritores en lenguas indígenas. Hoy día no es por desconocer, digamos, los clásicos de la literatura universal, pero yo siento que mi tiempo no me alcanza sino para leer a los escritores en lenguas indígenas de América, y estoy en eso un poco, y encontrando cosas muy bonitas. Este
poema del libro Binjibeo Boyehuayín, Danzantes del Viento, que es en versión bilingüe en Kamtra y en español. Shansin, Doñ Quetzatahuatzintrana, Atrevesroson Hawachan, Chausenangmin, Shansin, Yesenduatemba, Chabe Mamá Chautzebobonshanam, Base Temorskam. En la tierra, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Belleza. Hugo, acá no solo danzó el viento, sino el tiempo y se nos está acabando acá este minuto con vos que ha sido casi que un trance. Quisiera que nos dejaras con una palabra para estos momentos que estamos viviendo, un año que la gente se llena de odios, de miedos, de mentiras, y necesitamos es limpiar esa energía, limpiar esas energías que no convienen para tomar buenas decisiones, y necesitamos este país más unido, tejiendo juntos. ¿Qué palabra nos dejas acá, hoy en el Hey Festival, para limpiar y para sanar? Para la siembra de hoy y para este año, la palabra que está destinada para que nos fortalezcamos espiritualmente y sobre todo nos reconozcamos en la dimensión humana, que hace falta que lo hagamos, es Hawayenam. Hawayenam quiere decir sembrar la palabra en el corazón, y esa es la palabra que queda establecida para que actuemos desde esa dimensión. Y sembrar la palabra en el corazón pues nos compromete a que busquemos las mejores palabras, las palabras más bonitas, para entregárselas a las personas que desde esa dimensión humana también nos escuchan. Entonces, para todos esta palabra desde el pueblo Kamtra, Hawayenam, que significa sembrar la palabra en el corazón. Taita Hugo, nos deja sembrada la palabra. Gracias por este tiempo, gracias por estar acá, gracias por lo que hace. Siga tejiendo, cultivando la palabra y enseñándonos más de estos territorios y de esto que somos nosotros, las lenguas ancestrales. Muchísimas gracias. A ustedes y un abrazo para todos.